Buen día, televidentes. Bienvenidos a mi programa Health and Security. El día de hoy vamos a abarcar un tema muy importante como es el proceso de investigación de enfermedad laboral ocupacional en Colombia. También hablaremos del proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral y toda la normativa que lo regula. Por otro lado, daremos a conocer las funciones de una junta de calificación de invalidez y el marco legal que lo regula. Para entrar en materia, vamos a dar dos definiciones muy importantes, como es la definición de enfermedad laboral e investigación de enfermedad laboral. Primero, según el decreto 1562 del 2012, una enfermedad laboral es la contraída como el resultado a la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio ambiente en que se ve involucrado el trabajador. Segundo, investigación de enfermedad laboral. Entonces podemos definir que es un proceso sistemático, organizado, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis de algo. En este caso sería la enfermedad laboral o la patología que se esté investigando, ¿sí? Con el fin de establecer lineamientos para el reporte, la investigación y análisis, como también establecer mecanismos de prevención para evitar la ocurrencia de nuevos eventos. A continuación, daremos a conocer el proceso para determinar el origen de la enfermedad laboral, donde se establecen las siguientes acciones. Primero, recepcionar reportes sobre el estado de salud. Allí, el colaborador realizará un informe sobre la sospecha de síntomas o enfermedades que se deriven de factores de riesgos de origen ocupacional. Luego, el equipo médico laboral se encargará de realizar la atención por parte de la EPS a la que esté afiliado el colaborador para realizar respectivamente la valoración y el diagnóstico. Segundo, evaluar por la EPS la respuesta a la solicitud de documentos para estudio de presunta enfermedad laboral. Entonces, si la evaluación médica se presume que es una enfermedad laboral, la EPS o IPS solicitará a la entidad los documentos pertinentes a la evaluación del caso del colaborador con sospecha de enfermedad laboral para continuar el respectivo estudio. Tercero, recolectar y enviar documentación. Dentro de ese ítem se evalúa la documentación solicitada, se agrupa y se remite a la EPS o IPS adscrita a la EPS, según sea el caso. Junto con la documentación se envía el reporte de la enfermedad laboral en el formato único del reporte de enfermedad laboral en el FUREL de la ARL. Cuarto, en este ítem se notificará el dictamen de calificación de enfermedad. Entonces, una vez se califica el origen del siniestro de salud, en primera oportunidad la EPS o IPS deberá notificar a las partes interesadas, en este caso al empleador o a la ARL, para realizar el respectivo seguimiento. Quinto, al realizar seguimiento a la notificación de origen de la enfermedad emitida por la ARL. En este ítem, pues una vez se emita la notificación por parte de la ARL, determinando el origen de la enfermedad dictaminado en primera oportunidad por parte de la EPS, se realizará seguimiento con la ARL. Sexto, realizar seguimiento a la notificación de origen de la enfermedad por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En este ítem se evalúa pues la audiencia con la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien es ella la que determina el origen de la enfermedad y notifica el dictamen de la calificación, tanto al colaborador como al empleador y a la ARL. Cabe resaltar que si es calificada como enfermedad común, el colaborador deberá continuar con la evaluación, seguimiento, tratamiento y rehabilitación por parte de la EPS correspondiente.
Séptimo, realizar seguimiento a la atención médica y rehabilitación por parte de la ARL. En este ítem, cuando la enfermedad es calificada como laboral por cualquiera de las entidades mencionadas, como la ARL, la Junta Regional y la Junta Nacional, se inicia el proceso de atención médico y rehabilitación por parte de la ARL. Cabe resaltar que cuando ha sido informado o se ha realizado el dictamen en firme del origen laboral, se procede con el reporte al Ministerio de Trabajo, la realización de la investigación y seguimiento de la enfermedad laboral, analizando las variables como el peligro que lo originó, el sistema orgánico comprometido, entre otras. Octavo, realizar seguimiento a la calificación de la pérdida de capacidad laboral. En este caso, cuando el colaborador termina el proceso de rehabilitación médica, la ARL o EPS procederá a calificar la pérdida de capacidad laboral y notificará a las partes interesadas dependiendo del origen de la calificación, si es de origen común o si es de origen laboral. Noveno, realizar seguimiento a la calificación de la pérdida de capacidad laboral por las juntas de calificación de invalidez. En este caso, si el colaborador no está conforme con la calificación de la pérdida de capacidad laboral realizada por parte de la ARL o por parte de la EPS, el colaborador puede solicitar por escrito a la Junta Regional de Calificación de Invalidez la revisión de la pérdida de capacidad laboral. Posterior, la Junta Regional notificará a la calificación a las partes interesadas, en este caso al empleador, a la ARL o a la EPS según el caso. 10. Realizar seguimiento de la evaluación de invalidez por parte de la ARL y reconocimiento de pensión y notificación. En caso de que el colaborador sea calificado con una pérdida de capacidad laboral igual o mayor al 50%, se comunica a la Dependencia de Gestión Humana de la Dirección General. 11. Realizar seguimiento a la notificación de invalidez por las juntas. En este caso, si el colaborador no está de acuerdo con el porcentaje de invalidez calificado en primera oportunidad, podrá solicitar que se le realice una nueva revisión de calificación de pérdida de capacidad laboral, primero por parte de la Junta Regional, y en caso de continuar en desacuerdo, podrá acudir ante la Junta Nacional de Calificación, quien evaluará, calificará y determinará en última instancia administrativa el porcentaje para que se le determine la pérdida de capacidad laboral. 12. Realizar seguimiento a la solicitud de reincorporación y reubicación laboral. En este caso, si la revisión de la pérdida de capacidad laboral determina una disminución inferior al 50% y el dictamen médico determina que se puede continuar desempeñando laboralmente, el colaborador deberá reincorporarse laboralmente remitiendo el documento de reincorporación. Este debe ir acompañado de los certificados o conceptos del respectivo médico tratante por parte de la EPS o IPS. Cabe resaltar que una vez se le haya calificado con enfermedad de origen laboral al colaborador, se realizará seguimiento por parte de la ARL ingresándolo a un programa de rehabilitación laboral. 13. Realizar seguimiento a la emisión e implementación de recomendaciones para la rehabilitación laboral. En este caso, la ARL es la encargada de enviar las recomendaciones médicos laborales a todas las partes interesadas para dar cumplimiento de las mismas. Es importante saber que una vez se dictamine la calificación de origen de la patología, a los 2 días hábiles siguientes se debe realizar un oficio remisorio con el FUREL del caso y también al Ministerio de Trabajo. Y ya para finalizar, pues se realiza la investigación de la enfermedad laboral. La investigación de la enfermedad laboral debe realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la confirmación de la calificación que haya brindado la ARL o la EPS. A continuación, describiremos el procedimiento de calificación de pérdida de capacidad laboral y
normativa que lo regula en Colombia. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un proceso de calificación? Un proceso de calificación es por el cual se determina la situación que conlleva a la enfermedad o al accidente por causa del trabajo, es decir, de origen laboral. También se ocurre por causas que no están relacionadas con la labor que desempeña. Cabe resaltar que la determinación del origen de una enfermedad o accidente es de vital importancia, ya que dependiendo del origen se puede definir qué entidad de seguridad social está en la obligación de ofrecer la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas. En este caso sería la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, y la EPS, Entidad Promotora de Salud. Es decir, la pérdida de capacidad laboral y ocupacional determina el porcentaje de pérdida del conjunto de habilidades, destrezas y potencialidades de orden físico y mental y social que permite a un trabajador desempeñarse en un trabajo con las secuelas que haya dejado el evento, si las hay. Dando continuidad con el tema, vamos a anunciar el proceso de calificación de origen de una presunta enfermedad laboral, que se divide en 5 fases. Dentro de estas 5 fases podemos encontrar la primera, que es solicitud o inicio del proceso. Dentro de esta fase, cuando es enfermedad laboral, el colaborador está en la obligación de solicitar una cita por la EPS para erradicar el proceso de calificación de origen ante una sospecha de enfermedad laboral. Cuando es por accidente de trabajo, el colaborador, la empresa o la IPS deberá notificar el evento del presunto accidente de trabajo ante la ARL. En la segunda fase tenemos la solicitud de documentación. En esta fase, cuando es por enfermedad laboral, Medicina Laboral de la EPS se encargará de solicitar al empleador los documentos necesarios para dar la calificación de origen de la patología. Cuando es por accidente de trabajo, la ARL solicitará al colaborador o a la IPS los documentos requeridos para dar origen al evento. Dentro de la tercera fase encontramos el dictamen de primera oportunidad. En esta fase, Medicina Laboral de la EPS junto con la ARL solicitará toda la información requerida y aportada para determinar el origen de la enfermedad o del accidente en primera oportunidad. En la cuarta fase tenemos trámite del proceso de juntas de calificación. En esta fase, el colaborador deberá llevar su historia clínica completa a todas las citas con las juntas de calificación con el fin de dar el mayor soporte al caso. En la quinta fase podemos encontrar firmeza del dictamen. Es cuando las partes interesadas están de acuerdo con el dictamen de la instancia y proceden a realizar todas las prestaciones económicas y sociales derivadas de este dictamen. De acuerdo con el puntaje otorgado en la calificación de pérdida de capacidad laboral, las prestaciones se otorgan según los siguientes signos. Encontramos pérdida de capacidad de 0%, es decir, el colaborador no presenta secuelas, no realizarán pago de indemnizaciones ni prestaciones asistenciales. Segundo ítem, del 0 al 4.9% el colaborador le deberá otorgar las prestaciones asistenciales, pero no realizarán pago de indemnización. En el tercer ítem podemos encontrar del 5 al 49.9%, donde al colaborador le otorgarán pago de prestaciones asistenciales, pago de incapacidad permanente y indemnización económica. En el quinto ítem encontramos cuando es superior al 50%, es decir, al colaborador le harán pago de las prestaciones sociales, pago de invalidez o mesada pensional. Dentro de la normativa que regula la calificación de pérdida de capacidad laboral podemos encontrar las siguientes.
Decreto 1507 del 2014, que establece el Manual Único para la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral. La Ley 1562 del 2012, que establece el Sistema General de Riesgos Laborales. El Decreto 1477 del 2014, que es la Tabla de Enfermedades Laborales. Y el Decreto 1352 del 2013, que establece el funcionamiento de las juntas de invalidez. A continuación tenemos un especialista en seguridad y salud del trabajo que nos hablará acerca de las funciones de las juntas Claro de que sí, invalidez. señorita, muchas gracias por el espacio que nos están dando en este programa. De antemano agradecerle y un saludo para todos los oyentes que nos escuchan en la mañana de hoy. Respondiendo a su primera pregunta, las funciones de una junta de calificación de invalidez, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que según el decreto 1072 del 2015, las funciones de estas juntas como primera medida son dictar su propio reglamento, en el cual deberá estar disponible para las autoridades competentes y acatar las disposiciones que establezca el Ministerio de Trabajo. Otra de las funciones más comunes de estas juntas es que se debe elegir el contador y el revisor fiscal con voto de la mayoría de sus integrantes. También se debe garantizar la atención al usuario de lunes a sábado en horas hábiles y en horario fijado por la Junta, con consideraciones del servicio al cliente. También podemos destacar que se debe asesorar al Ministerio del Trabajo en la actualización del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional y la elaboración de formularios y formatos que deben ser diligenciados en el trámite de las calificaciones y dictámenes. También se debe capacitar y actualizar a sus integrantes principales únicamente en temas relacionados con las funciones propias de estas juntas. Se deben emitir los dictámenes previos de estudio del expediente y valoración del paciente. Y por último, también y no menos importante, se debe considerar que se deben remitir los informes mensuales o trimestrales en las fechas establecidas y con la calidad requerida por el Ministerio del Trabajo, y suministrarle a ellos la información que sea solicitada en el medio que ellos requieran. Con esto, pues espero haber respondido, señora periodista, a su primera pregunta. Muchísimas gracias y pues espero que a los oyentes también les haya servido lo que estamos hablando en la mañana. Dentro del marco legal de la rehabilitación y reincorporación laboral y ocupacional en Colombia, podemos encontrar el artículo 47 de la Carta Magna, que determina de manera especial que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e inclusión social para las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a quienes se prestará la atención especializada que requieren. También podemos encontrar el artículo 54 de la Constitución Política de Colombia, que determina que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación laboral y técnica a quienes lo requieran, propiciando la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a las personas con discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Por otro lado, tenemos la Ley 9 de 1979, que determina que todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se efectúen actividades que puedan causar riesgos para la salud de los trabajadores. Tales programas tendrán por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una ocupación adaptada a su constitución fisiológica y psicológica. En el artículo 7 también del decreto 2177 de 1989 encontramos
que el Ministerio de Trabajo deberá fomentar programas dirigidos a la información, orientación y promoción de personas inválidas que se encuentren rehabilitadas integral y profesionalmente. De igual manera, realizará campañas de promoción hacia los empleadores públicos y privados para que vinculen en sus puestos de trabajo a este tipo de población. Tenemos la Ley 1562 del 2012, donde se consagra que las entidades administradoras de riesgos laborales deberán desarrollar programas, campañas, crear o implementar mecanismos y acciones para prevenir los daños secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente, parcial e invalidez para lograr la rehabilitación integral, procesos de readaptación y reubicación laboral. Por otro lado, en el artículo 7 del decreto 1072 del 2015 establece la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de salud de los trabajadores. También encontramos la resolución 3050 del 2002, que tiene por objeto adoptar el manual de procedimientos del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional para la población afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales, manual que forma parte integral de la presente resolución. Cuéntanos, señor Jonathan, ¿qué nos podría comentar acerca de los ejes centrales de la rehabilitación integral? De esta manera también podemos hablar de los ejes centrales del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional. Debemos tener en cuenta que hay ciertos aspectos que son importantes, como lo es el artículo 47 de la Carta Magna de nuestra Constitución, que determina la manera en la que el Estado debe adelantar una política de rehabilitación e inclusión social para las personas con discapacidad física, sensorial, psíquica y a quienes se prestará la atención especializada que la requieran. Otro aspecto normativo es el artículo 54 de nuestra Constitución, que determina la obligación del Estado y de los empleadores ofrecer la formación y habilitación laboral y técnica a quienes lo requieran. También otros aspectos que se pueden tener en cuenta es el artículo 25 de la Constitución Nacional, que establece que el trabajo es un derecho y una obligación social, donde en todas sus modalidades cualquier persona debe tener especial protección. El artículo 125 de la Ley 9 del 79, que determina que todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo. El artículo 7 del decreto 2177 del 89, que determina que en el Ministerio de Trabajo se fomentará programas dirigidos a la información, orientación, promoción de personas inválidas que se encuentren rehabilitadas integral y profesionalmente. El número 7, el decreto 1072 de 2015, que establece la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Esto es con el fin de velar por los anteriores mandatos y todo lo direccionado por el Ministerio del Trabajo, donde es necesario establecer un programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional. Aspectos normativos que son importantes, señora periodista, y que todos los oyentes deben. Queridos televidentes, queridos oyentes, hemos finalizado nuestro programa el día de hoy. Agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes y atentos en nuestro programa. Agradezco al especialista Jonathan González por acompañarnos en el día de hoy y por su gran aporte. Buen día. Queridos televidentes, queridos oyentes, hemos finalizado nuestro programa el día de hoy. Agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes y atentos en nuestro programa. Agradezco al especialista Jonathan González por acompañarnos en el día de hoy y por su gran aporte. Buen día.